Bienvenidos a una nueva emisión de Doy Fe. Mi nombre es Cecilia Benzal y es un honor tenerlos de nuevo con nosotros en este espacio en el que compartimos historias de vida que han cambiado completamente a partir de conocer a Jesús. Les quiero agradecer primero que nada por el apoyo que recibimos, por todos nuestros seguidores, porque sabemos que cada día viernes que publicamos estas entrevistas, llegamos a un poquitito más de gente y eso la verdad nos hace muy felices. Quiero responder una pregunta que me hicieron dos personas diferentes, por eso me voy a tomar el tiempo de responderla y la verdad que es algo que no les pude responder a ellos porque es algo personal, algo íntimo. Y la pregunta es si, de acuerdo a lo que yo creo o de acuerdo a mi percepción, ellos conocen a Dios. Y la verdad es que eso es algo, como decía, personal, es algo íntimo. Solo uno puede saber si conoce o no conoce a Dios. Pero sí me parece importante mencionar tres cosas que creo que son fundamentales para que nos preguntemos todos a ver si realmente conocemos a Dios. Lo primero es si conocemos, creemos y hemos recibido a Jesucristo. Porque Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, como primera medida, me parece muy importante, fundamental, que reconozcamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, y lo que significó realmente el sacrificio en esa cruz. Eso me parece fundamental. Por otro lado, no podemos conocer a Dios si no sabemos nada de Él. Y la forma de saber de Él nos la dio Él mismo nos dejó la Biblia, nos dejó su palabra, su revelación para todos nosotros y eso es lo que tenemos que seguir, ¿no? Ahí en la Biblia sabemos quién es Dios, qué es lo que hace, hizo y hará, qué es lo que espera de nosotros, cuál es su voluntad. Entonces, otra manera es muy importante leer la Biblia para poder conocerlo. Si no, no hay manera de que sepamos quién es o qué ha hecho, ¿no? Y por último, también no menos importante, el orar, hablar con Dios, contarle lo que nos pasa, agradecerle por todo lo que hace por nosotros, no solamente usarlo como un sinónimo de petición cuando necesitamos algo, sino entender que Él quiere ser nuestro amigo, porque nos ama, quiere tener una relación de amistad con nosotros. Y estoy segura que a ninguno de nosotros, ni a ustedes ni a mí, nos gusta cuando un conocido o un amigo aparece solo cuando necesita algo. ¿No les pasó de decir, este aparece cuando necesita algo de mí, después ni me manda un mensaje? Bueno, creo que es exactamente lo mismo que debe decir Dios de alguna manera. Si bien Él no es Dios, por supuesto, es todopoderoso, pero seguramente cada uno de sus hijos le hace sufrir un poco con esa indiferencia. Así que bueno, creo que todos, no solamente las personas que me preguntaron, sino yo, seguramente doña Graciela se lo preguntará, todos nosotros necesitamos responder estas preguntas para saber si realmente conocemos a Dios. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto leemos la Biblia? ¿Creemos realmente en lo que Jesucristo ha hecho, en lo que es Jesucristo? Y bueno, pudiendo responder esas preguntas, seguramente vamos a tener un acercamiento a lo que puede ser la respuesta, que capaz que no sea la que pensamos, porque muchos pensamos que conocemos a Dios y en realidad no sabemos nada de Él. Así que bueno, espero responder a esas dos preguntas, a esas dos personas, que les agradezco que se hayan tomado el atrevimiento de preguntarlo, porque sé que le va a servir a otra gente también. Bueno, dicho esto, ahora quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una persona muy importante, es un honor para mí recibirla, porque vieron que siempre hablo de la Misión Cristiana de Alderetes, que es donde yo me congrego. Bueno, esa Misión Cristiana de Alderetes este año cumple 23 años. El 19 de julio, si no me equivoco, sí. Cumple 23 años ya. Y doña Graciela Vega, que es quien está acá con nosotros, es una de las fundadoras en aquella época, en 1998, de esta iglesia, así que es muy importante para nosotros. ¿Cómo está doña Graciela? Bienvenida. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está Ceci? Muy bien, gracias a Dios. Y muy feliz porque era un anhelo mío en algún momento contar esto maravilloso que hemos vivido
Y hoy día, esta mañana, justamente le decía a mi hijo, que es el pastor de la misión en este momento, que se ha cumplido un sueño que yo tenía de contarle a otro lo que Dios hizo en aquel lugar. Y hoy puedo ver plasmado ese anhelo que yo tenía en mi corazón, porque es bueno que otros se enteren que sí se puede, con Dios se puede hacer todo, todo. No nuestros caprichos, sino lo que Él quiere hacer. Por supuesto. La maravilla Él la hace. Y bueno, parece que estamos acá. Bueno, se emociona doña Graciela, porque sí, es realmente tener a flor de piel un montón de cosas. Me imagino todas las cosas que habrán pasado durante estos 23 años, y ahí sigue firme ella y otras personas también, por supuesto. Para los que no saben, ella además es mi suegra, así que es un doble honor para mí. Pero si nos peleamos durante la entrevista, ya saben por qué es, No, eso no va a pasar. Bueno, quiero que nos cuente, doña Gra, ¿cómo fue que usted se acercó a Dios? ¿Qué fue lo que la llevó a ir a una iglesia? ¿Tenía algún problema, alguna necesidad? ¿Qué fue ese primer acercamiento a nuestro Señor? Sí, bueno, yo le voy a contar de mi niñez. Tengo que comenzar como lo escucho a mis hermanos, los que ya entrevistaste el otro día. Y también a mí me pasó algo parecido a lo de ellos. También veníamos de una familia muy humilde, golpeada, humillada, bueno, todas las cosas que le pasan a las personas. Mis padres eran personas muy trabajadoras, pero no estaban nunca en la casa. Entonces nosotros estábamos solitos, somos 7 hermanos, pero una hermana no está con nosotros, pero 6 nos criamos todos juntos, y la niñez nuestra no ha sido nada fácil. Con los padres ausentes, bueno, cada uno trataba de hacer lo que podía. Y mi padre, por ejemplo, era una persona que cuando tomaba mucho. Es decir, capaz que trabajaba toda la semana, pero llegaba un día que él tenía descanso y era de tomar mucho. Y bueno, y una persona cuando toma no es igual. Yo podía ver de que, me acuerdo clarito, que desde niña yo decía que en mi casa nunca iba a haber alguien que tome alcohol el día que yo me case. ¿Pero por qué? Porque yo veía muy evidente a mi papá cuando tomaba y cuando no. Claro. Entonces hoy en día decimos droga a un montón de cosas que existen aparte del alcohol. Pero yo en niña yo ya veía que eso era una droga sin saber qué era la palabra droga. ¿Por qué? Porque mi papá era una persona tan diferente cuando no tomaba que cuando tomaba. Claro. Y a muchas personas le he visto yo así. He visto 2 personas, veía 2 personas. Cuando no tomaban eran excelentes personas, y cuando tomaban eran otras. Entonces eso me llevó a mí a distinguir totalmente la diferencia entre una persona alcohólica y no. Y bueno, y en este caso, mi padre era de maltratar mucho a mi mamá, de maltratarla mucho, de hacerles cosas terribles que no quisiera comentarla ahora, pero algo que puedo contar es que cuando él tomaba y le quería pegar a mi mamá y yo contaba que no le pegue, nosotros salíamos al monte a escondernos hasta que él se dormía y recién volver a la casa. Tremendo, terrible. A veces paso por ahí y veo la plantita colgada. Y digo, yo pensé que ahí nosotros nos escondíamos hasta que mi padre se dormía y recién volvíamos a la casa. Otra cosa más que quería comentar, cuando nosotros vivíamos allá en la Gorriti, y era una vida totalmente diferente cuando vinimos para acá, para Alderete. Porque allá era otra vida. Cuando nosotros vinimos para acá, para la zona en el barrio Carita, que se llama, habían 78 casas nomás y después todo no había nada de nada. Y mi papá siempre se quejaba de que se habían venido de aquella zona hermosa para ahí porque era cerca del río. Era una zona totalmente desfavorable, nada que ver con la zona aquella, porque ahí teníamos el Parque Guillermina.
teníamos el Parque Avellaneda, ese era nuestro sitio, nuestra ida de paseo, íbamos al cine Libertador, íbamos a otro lugar que se llamaba el Hogar Feliz. Bueno, esa era nuestra rutina de todos los días. Y acá estar en medio del monte, en medio de las nada, para nosotros es un cambio terrible. Ustedes vinieron porque allá alquilaban y allá acá vinieron a una casa y la gente, porque mi mamá era una persona muy luchadora. Ella buscó que tener la casa y a través de Cáritas, la Cáritas que nombran, que es esa asociación que es para la gente de escasos recursos, a través de ellos nos dieron la casa. Pero una casa que mi padre y mi madre renegaban siempre porque había que pagar 600 bolsas de cemento. Sí o sí tenían que pagar, y era una casa que se nos caía de pedazos, ellos tenían que acomodar, se nos cayó el baño, es decir que era una figurita que de hacer creer que era una casa, pero no tuvimos muchísimos problemas en ese lugar. Lo tuvieron que rehacer prácticamente. Rehacer todo. Y los vecinos eran personas, yo veía que eran siempre buscando problemas, todo, y mi padre también, cuando él tomaba, se transformaba, era nada que ver con la persona que iba a trabajar y volvía, entonces se armaba terrible problema, y bueno, entonces una niñez muy fea, muy triste. Eso me llevó a mí a aferrarme a Dios, pero a través de la Iglesia Católica. Yo soy una persona extremadamente católica, pero católica de ir a la iglesia, no esa que decía. Pero yo escucho mucha gente que dice, yo soy católico, y no van a la iglesia, no se congregan, no asisten, nunca fueron, y son las costumbres que tiene la gente, ¿no? Y yo me acuerdo que que yo iba con mi hermana Estela, con Estelita, de ir todos los domingos a la iglesia. ¿Y qué íbamos a hacer nosotros? A pedir para que mi mamá y mi papá dejen de pelear, que mi padre deje de tomar, cosas así. Era de ir todos los domingos a clamar por ellos, a pedirle a Dios que los ayude. Y nunca, que yo tengo entendido que ahí no se usaba Biblia, yo no la conocía la Biblia. Claro. Yo le escuchaba, por ejemplo, al sacerdote que estaba al frente de la iglesia, que daba la palabra, todo eso sí, yo cuando él hablaba, era como que hablaba a Dios, yo me quedaba calladita y escuchaba todo lo que él enseñaba, todo. Y bueno, a la casa después, seguíamos la misma rutina, las mismas cosas, pero mis pensamientos iban cambiando ya, era un pensamiento diferente. Tenía esa esperanza de que mi padre un día esté mejor. Hubo un tiempo que yo ya decía, quería que uno esté vivo y el otro esté muerto, porque cuando estaban juntos era el problema. Entonces, ¿quién elegía yo? A mi madre. Entonces, por la situación fea que se vivía en la casa. Mi madre era una persona, yo la quería mucho a mi mamá, porque mi mamá siempre estaba con nosotros, siempre. Y ha ocurrido algo también en un momento de que en esa época me acuerdo de que mi mamá se había ido a Buenos Aires, y en eso ha venido mi abuelo de visita a nuestra casa, y el padre de mi mamá. Y ¿sabe qué, Cecilia? Como yo te decía recién, mi abuelo era una persona tan diferente sin el alcohol, y cuando se tomaba era otra persona, también igual que mi padre. Me recuerdo que parece que él le había llenado la cabeza a mi papá de que mi mamá tenía otro hombre allá en Buenos Aires. Cuando vino mi mamá de Buenos Aires, mi papá la había sabido querer matar a ella. Y yo, como yo era la hermana mayor que se le llama en el hogar, era como que tenía un sexto sentido que le llaman. Y yo veía eso, veía que mi papá algo le quería hacer a mi mamá, entonces nosotros nos íbamos temprano a la parada de colectivo para nosotros traerla a mi mamá, porque él salía media hora antes, una hora antes de que mi mamá venga del trabajo, salía en la bicicleta. Entonces a mí el corazón me daba de que él algo le iba a hacer a mi madre, hasta que una noche que él ya estaba furioso que no la podía matar, sacó y era verdad, les había tenido un machete para matarla a mi madre, a causa de lo que mi abuelo le había llenado la cabeza a él. Tu papá me echó esto. Entonces yo ahí me enteré de todo cuando él habló. Y recuerdo que a los pocos días llegó mi abuelo a la mañana, como llegaba cada cuanto
a visitarnos. Llegó a él para ir como si nada, todo estaba todo bien, todo. Y yo lo enfrenté, le dije que nunca más lo quería ver en mi casa, porque gracias a él casi mi papá la mataba a mi mamá. Ha sido terrible. Mi abuelo me decía, no, mi hija, yo no he hecho, sí, usted ha sido porque mi papá dijo esto, le decía yo a él. Así que por favor, nunca más venga a mi casa. Lo corrí. Yo no sé yo creo que nunca le conté ni a mi papá ni a mi mamá, porque realmente yo era una persona muy así, me doy cuenta que tenía un espíritu muy fuerte. Pero yo era chica y yo tenía habrá tenido 12 años, 13 años, cuando yo lo enfrenté a mi abuelo y lo corrí de la casa. Nunca más fue, nunca más fue. Después me enteré que murió, todo, pero cosas tremendas que uno vive en el camino, digo yo. Y bueno, son cosas que han pasado así, ¿ves? Y a medida que iba pasando, veía la necesidad más que tenía que buscar de Dios, pero yo no era de las imágenes. Resulta que después en la secundaria, me acuerdo que yo hice peluquería después de la primaria, hice peluquería y el anhelo mío era seguir la secundaria. Y en mi casa no había dinero. Y como mi mamá tenía una imagen de yeso, que mi mamá, que por ahí una vez cada cuánto le prendía velita, porque no éramos aferradas a las imágenes nosotros, como te decía recién. Entonces yo no tenía mejor idea de hacerle una promesa a esa imagen, de que por favor me ayude a que yo pueda seguir la secundaria y termine. Y cuando yo termine, yo me iba a dejar crecer el pelo, y cuando yo termine iba a llevar el pelo para ella allá a Catamarca. Tenía esa... Pero porque yo escuchaba a otra gente, no era porque yo no... Pero yo lo veía tan imposible que yo pueda hacer la secundaria, de que era imposible que yo haga la secundaria, sinceramente, porque una, que yo ya era más grande, y en el instituto no recibían personas grandes. Yo ya tenía 16 años ahí. Entonces le digo, por favor, mamá, me voy yo primero a la rectora, la hablo para que me inscriba, y me decían que no, que la única manera que me iban a inscribir a mí, si yo iba con mi madre. Entonces yo le suplicaba a mi mamá que me lleve a la escuela, al instituto. Y mi mamá me dice, bueno, sí te voy a llevar, así que nos vamos. Y bueno, y la rectora le da todas las instrucciones a mi mamá, que cualquier cosita, si me veía hacer esto, aquello, lo otro, salía yo del instituto. Y yo le decía, no, que yo iba a hacer todo al pie de la letra con tal que determinar. Y gracias a Dios así fue. Hubo un montón de obstáculos en el medio, pero yo firme pude terminar la secundaria, ¿no? Y recuerdo que en eso nos casamos con mi esposo en el mes de diciembre, y recuerdo, no sé si ha sido marzo o abril del siguiente año que nosotros nos casamos en diciembre. Yo me corté el pelo, quedé bien cortita hasta acá el pelo, una trenza así más o menos ha sido. Compré una cajita especialmente para poner a la trenza. Era un hermoso pelo, maravilloso pelo, porque yo lo cuidaba mucho. Imagínate, era peluquera, así que todo el tiempo era cuidarme el pelo. Bueno, ahí todavía no tenía hijo, ¿no? Así que me podía cuidar. Me podía cuidar. Y bueno, y resulta que pongo la cajita y nos vamos con mi esposo a Catamarca. Llegamos allá, todo de 10, porque recién nomás nos habíamos casado, así que estábamos nuevitos. Llegamos allá y bueno, me toca ir a la iglesia. Entonces mi esposo me dice, mira, vamos, te acompaño. Nosotros nos vamos, hasta ahí cruzamos la plaza y nos vamos. Y para mí, ¿sabes? Así que era una felicidad tan maravillosa de que yo llevaba así una cajita preciosa. O sea, voy a cumplir la promesa, así, maravillada, de lo que Dios, a través de la Virgen, decía yo, me había concedido esto. Entonces, cuando entro a la iglesia, me dice mi esposo, ¿te dejo para que entres sola vos? Me dice, sí, yo feliz subí a la escalerita, y bueno, y cuando entro, me encuentro así con una cosa toda así fría, helada, nadie esperándome. Me causó mucha tristeza,
pero mucha tristeza cuando he llegado ahí a esa imagen. Y había acá, por ejemplo, porque yo había un espacio ahí, y recién estaba la imagen allá, decía que era lejos como para que yo me acerque hasta ahí, y no tenía nadie que me reciba. Ha sido muy triste para mí. Digo, yo me imaginaba que iban a recibir así gente diciendo, has cumplido tu promesa, qué maravilloso. O el sacerdote, claro. Alguien, no había nadie. Así que entré, hice así yo. Tenía así recuerdo la caja, y como quedaba allá, le tenía que largar para ponerla ahí. Para mí ha sido terrible. Ha sido, me defraudé. Una desilusión porque esperaba otra cosa, usted tenía otra expectativa. Otra expectativa totalmente, porque yo iba feliz. Entonces era como que alguien me diga, qué hermoso lo que hiciste, ha cumplido tu promesa, qué maravilloso, alguien que me... No sintió eso tampoco, porque por ahí nosotros cuando oramos, cuando hablamos con Dios muchas veces sentimos una respuesta en el mismo momento, aunque no haya una persona. Fue tremendo. Es la primera desilusión que he recibido yo, así en la iglesia. Es decir, yo veía muchas cosas en la iglesia, pero para mí los sacerdotes para mí eran sagrados, que nadie los toca, el sacerdote, ¿no? La primera desilusión que me llevé ahí. 5 años esperando crecer mi pelo, llevarlo y ver el final. Entonces yo he dicho, qué raro, he dicho yo así, qué triste. Cuando salgo le digo a mi esposo, ¿sabes qué no me ha gustado? Le digo lo que me ha pasado ahí adentro, no me gustó, le he dicho yo así a él. Sin lujo de detalle, nada, ahí nomás terminó. Claro. Pero eso iba quedando grabado en mi mente y en mi corazón. Mirando cosas que veía que no eran reales, porque yo veía que era como cualquier cosa que está ahí, una imagen. Entonces yo digo, bueno, será así, decía yo, debe ser que así se cumple la promesa. Lo he tomado como que estaba todo bien, después ya. Era como que yo solita me quería sanar, diciendo, bueno, debe ser que así es, toda esa cosa, dándome lugar a que estaba todo bien. Entonces después vino, ahí ya habíamos casado, ya vino mi hijo Diego, y como yo seguía aferrado a la iglesia, yo ahí nomás se tiene que bautizar mi hijo. Así que mi hijo nació en junio y en septiembre ya está bautizado él. Todos decían, no, espera que se haga fiesta, todo no, para mí Dios tengo que entregarlo a mi hijo al Señor, ya, a Dios, porque yo ese tiempo era Dios. Y como yo trabajaba en una heladería, la gente de ahí, ellos querían ser los padrinos de mi hijo, porque tenía una buena relación con el patrón y con una de las chicas que trabajaba conmigo. Ellos estaban muy felices de que querían ser padrinos, entonces yo no quería negar eso, y gracias a Dios que mi esposo ha permitido que sea así que yo han sido los padrinos de mi hijo mayor, Diego. Y ha sido también horrible, porque qué frío que hacía esa mañana, porque recién todavía no comenzó la primavera, recién estaba en septiembre. Era la mañana y estaba congelado el lugar. Y el hombre, el sacerdote que estaba ahí, le ha puesto agua helada. Mi hijo estaba bañado en pilo, que el frío que hacía ese lugar era muy caótico. Con pañales de tela en esa época. Pañales de tela ese tiempo. Pobrecito mi hijo, cómo ha sufrido esa vez. Porque hemos estado, hasta que lo ha atendido, hasta que nos atendió el sacerdote, pasaron como 2 o 3 horas y el chico ya estaba congelado, nosotros todos estábamos congelados ahí. Bueno, pasó eso, después viene mi otra hijita, Romy, que ahí nomás nació también, al año siguiente, también a bautizarse mi hija. También ahí nomás nació y a los 2 meses ya... Bueno, aunque en la iglesia católica usted lo mismo le daba como ese primer lugar a Dios, ¿no? Como que tenía que ser ya, quizás sin conocer por qué, sin saber bien por qué, para pero ya mí era tenía Dios un primero, llamado, ¿no? Yo tenía un llamado, estoy segura, porque
he vivido experiencias, yo te estoy contando hacia grandes rasgos las cosas, pero hay mucha experiencia en el medio que he vivido también. Y resulta que se bautiza mi otra nenita, Romina, al siguiente año, ahí nomás ellos se llevan un añito. Y con mi tercera hija también, con Ruth también. Sí. Entonces ahí nomás lo bautizamos Romy, y resulta que después, al poco tiempo, nosotros no me llevaba bien con mi esposo. Sí, teníamos muchos problemas, porque claro, éramos recién casados, recién nomás aparecían ¿cómo se llama? Los problemas, la convivencia. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros apenas nos casamos, ya vino mi primer hijo y ahí nomás y vino el segundo. 3 hijos seguiditos. Entonces era un problema muy así, era para él y para mí, pero los dos. Él venía de un mundo totalmente diferente al mío. Él era el hijo menor de la casa, entonces totalmente menor. Era consentido, la persona que atendida todo el tiempo, y yo era la jefa en la casa. La segunda mamá. Era la mamá de mi papá y la mamá de mi mamá y la mamá de mis hermanos. Es decir, yo era niña, pero a la vez era grande en el pensamiento. Siempre yo veía más allá. Recuerdo que te quiero comentar, Ceci, en esto de allá en mi casa, por ejemplo, mi padre cuando trabajaba, yo cuento esto siempre, ¿por qué? Porque yo me encantaría que muchas personas sepan la importancia de no sacar fiado. Recuerdo que mi padre cobraba el sueldo, él traía así un montón de plata y ponía en la mesa, y todo era para pagar el almacén. Alcanzaba para eso nomás, no alcanzaba para más nada. Y la mayoría, mucha gente todavía sigue así, ¿no? Trabajando para pagar deudas. Entonces yo veía eso, y yo era chiquita, y yo decía, eso no voy a hacer yo. Yo no voy a hacer eso. Porque me daba pena que mi padre esté todos los días en el trabajo y llegue fin de mes y no le quedaba ni una moneda en el bolsillo. Y a sacar fiado otra vez porque no tenía nada para volver a comprar las cosas. Claro. Entonces tenía que seguir con lo mismo. Entonces son cosas, ves, que te van marcando, que gracias a Dios hasta el día de hoy a mí no me hizo falta sacar fiado, almacén ni nada, pero porque yo ya vengo con esa raíz de que no quería. Entonces, una experiencia negativa de eso. Experiencia negativa. Y bueno, y volviendo a del tema de los chicos, ya con la segunda niña ya estaba todo mal con mi esposo. Todo mal. Entonces yo lo único que quería, irme de la casa del fondo de la casa de mi suegra, porque yo vivía al fondo de la casa de mi suegra con mi esposo, porque veía que no podíamos convivir. Yo tenía pensamientos muy diferentes a lo que tenía él. Te digo más, cuando yo estaba terminando la secundaria, yo ya tenía, ¿cómo te puedo decir?, diseñado cómo iba a ser mi futuro. Uh-huh. Yo decía, yo me caso a los 30 años recién, salgo de la secundaria y voy a estudiar para ser contadora. Yo tenía definida mi vida. Y recién a los 30 años veo si me caso. Pero no fue así, porque antes de tiempo, en ese interín que yo salí con mi esposo, me quedé embarazada y eso me obligó a casarme. Claro. ¿Pero por qué? Porque yo no quería que mi madre sufra. Ya venía de tanto sufrimiento, tanto sufrir, y encima que yo la haga sufrir con una persona embarazada en la casa, era terrible para mi mamá, decía yo eso. Claro, para esa época sobre todo, ¿no? En esa época era terrible. Entonces, pero teníamos dos mundos distintos, totalmente distintos, como te decía yo, mi esposo de una manera que yo siempre digo, yo habré sufrido, pero creo que mi esposo ha sufrido más que yo porque es como que vos ya estás en la lucha, en cambio la otra persona tiene que comenzar a luchar. Entonces es una diferencia abismal. Y bueno, y resulta que de ahí cuando yo decido de que quería separarme, en eso parece que vuelvo a quedar sin menstruar, me acuerdo, y para mí es como que se me vino el mundo abajo. Yo dije, otra vez de nuevo embarazada, no, decía yo, y lloraba, porque yo ya estaba segura de que yo no iba a seguir más con mi esposo. Yo ya estaba segurísima que yo me iba con mis 2 hijos. Entonces, eso fue terrible para mí,
terrible, terrible, terrible. Y en ese tiempo me acuerdo que nos invitan porque a mí me dolían muchísimo las muelas. Las muelas me dolían un montón. Nos enteramos que había un hermano ahí en Cruz Alta que se llamaba el hermano Quintero, nos invitan a una reunión ahí, pero yo iba para que, a ver si oraban para que me pase el dolor de muela y todo, y otra porque yo no me sentía bien emocionalmente. Entonces yo quería que alguien me hable algo, ¿verdad? Ya se había alejado en este entonces de la iglesia católica, había dejado de ir, ya con hijos capaz ya no tenía el mismo tiempo. No tenía nada de tiempo. Claro. Que yo te digo que yo cuidaba mi pelo, hasta que ha nacido mi hijo y todo, nunca más después. Después tuve como 10 años, creo que no me pasé el peine en la cabeza. Ha sido terrible. Entonces resulta que... Va al hermano Quintero. Vamos al hermano Quintero. Yo iba porque realmente estaba muy angustiada, muy así, parece que estaba en el infierno, en el mismo infierno. Y llegamos ahí y me siento yo, y cuando me siento estaba el hermanito, un hermano, no era pastor, nada el hermano, pero él juntaba así como célula, hacía célula en su casa, y sabe que él empezó a hablar, hablaba, yo escucho muchas personas que dicen, parece que hablaba a la vida de uno, ¿verdad? Bueno, a mí me pasó eso. Yo lo escuchaba que él hablaba, y yo veía que me hablaba a mí, y él hablaba al grupo de gente que había. Yo me senté ahí y empecé a llorar y no paré de llorar hasta que terminó la reunión. Lloraba y yo decía, Dios mío, ayúdame. Y yo lloraba, no podía contenerme. Y al final me pregunta él si qué necesitaba, qué me pasaba. Entonces yo le cuento de que yo ya tenía 2 hijos y que yo ya no quería tener más hijos. Pero yo era así como te digo que era religiosa, así católica, yo que me haga un aborto, no, eso para mí no estaba, eso no había en mi mente. Yo ya sabía que si estaba embarazada tenía que tener el niño, pero yo no quería estar embarazada, ¿no? Entonces yo le digo a él que yo no quería tener otro hijo, que yo realmente quería estar así tranquila. Entonces, pero como a mí ya me iba entrando todo lo que él habló de temprano, es como que me iba acomodando mi espíritu al espíritu de Dios. Era tan maravilloso porque le digo yo a él, ¿sabe que cuando usted empezó a hablar y decir tantas cosas, ahora creo que quiero que sea lo que Dios quiera? Ya no estaba como cuando había entrado. Estaba afligida ya por ese posible embarazo. Que venía. Entonces le digo yo a él que no sé, le digo yo, si Dios quiere que tenga este bebé, lo voy a tener, le digo yo hacia él. Entonces él me dice, bueno, yo voy a orar y que Dios haga su voluntad, me dijo él así. Y bueno, yo lloraba, y me acuerdo tan maravilloso porque ahí ese día me entregué al Señor, y dijo, él oró, y yo era otra persona cuando salí de ahí. Y yo me doy cuenta ahora, ¿no? Porque hace rato ya, hace como 3 o 4 años antes, me he dado cuenta que yo quería hacer mi voluntad, hacer todo para mí, con mis hijos y todo, y Dios no quería eso. Dios quería hacer otra cosa conmigo. En ese momento yo, por supuesto, no lo entendía, pero cuando me penetró la palabra de Dios tanto en mi ser, en mi alma, es como que mi cabeza cambió y comenzaba una nueva vida en mi ser. Yo sentía una nueva vida. Yo había llegado atribulada, angustiada, enferma. Había llegado como muerta espiritualmente a ese lugar. Muerta, sin esperanza, sin fe. Tenía mi corazón lleno de odio, lleno de amargura. Porque yo sabía que se me había echado a perder toda mi vida, todos los anhelos que yo tenía. No le veía salida a mi vida. Yo me decía, ahora me voy a podrir en el fondo de esa casa, decía yo. Así me veía frustrada totalmente y yo no quería vivir esa vida. Entonces, esas cosas feas que tenés en el corazón, en el alma, son terribles. Entonces yo decía, bueno,
me dio este hombre una esperanza, una fe, una salida. Y ahí comencé una nueva vida yo. Yo cuando iba en el colectivo, he llorado todo el colectivo hasta que llegó a mi casa, porque decía, Dios mío, si tú me has dado este hijo, yo te prometo cuidarlo como mi otro dos hijitos. Y me tocaba así el vientre, y era mi hija Ruth que se estaba gestando. Ya estaba embarazada de ella yo. Y para la gloria de Dios nació Ruth, pero yo ya no tenía los mismos pensamientos. Es como que ahí, cuando yo estaba en ese lugar que he recibido tanta palabra de Dios, es como que dije, bueno Señor, me rindo, hace conmigo lo que tenga que hacer, porque hasta ahora yo quería hacer lo que yo quería. Claro. Entonces decía, bueno, me separo de mi esposo, comienzo una nueva vida, capaz que estudio, capaz que hago esto, aquello, y capaz que me supero lo que no podía hacer. Entonces, mirarlo de la otra óptica me resultó mucho más fácil la vida. Dejar que Dios empiece a trabajar conmigo y dejarme guiar por Él. Entonces ya me he empezado es como que hasta mis dos hijos anteriores, como que mi esposo allá y yo acá, y que cada uno haga su vida, ¿verdad? Pero cuando entró el Señor en mi corazón, en mi alma, yo he dicho, no, somos matrimonio, vamos a seguir adelante, comenzamos una nueva vida. Yo he decidido eso en mi corazón, y a apoyar totalmente lo que Dios disponga. Bueno, y resulta que no fue fácil la vida tampoco, porque después surgieron muchas cosas terribles en el medio, cosas maravillosas también, nueva experiencia con Dios. Por ejemplo, ahí mi esposo orando frente al televisor ahí con un hermano que estaba del ¿cómo se llama este programa? Del Club 700. Ahí mi esposo ha conseguido trabajo, que estuvo trabajando 12 años ahí en la estación de servicio. Eso ha sido maravilloso, porque ese día recuerdo que estábamos mirando el programa y el pastor dice, si tienen alguna necesidad, arrodíense enfrente del televisor, levanten sus manos y pidan a Dios, y el Dios le puede conceder. Y ese día los dos hemos pedido trabajo, para que él tenga un trabajo, porque realmente ganaba muy poquito donde él estaba y tenía que andar levantando bolsas y todas esas cosas, que no era trabajo lindo, no era trabajo saludable. Y gracias a Dios, ese día llegó el hermano de mi esposo, esa misma tarde, a decirle que estaba necesitando una estación de servicio. Y ahí se fue él, y hubo más de 100 personas que se anotaron y lo eligieron a él. Así que para nosotros ha sido una etapa nueva, maravillosa. Y bueno, empezamos a ver la maravilla de Dios. Digo yo, Señor, realmente cosas maravillosas hace usted. Así que nosotros con el televisor, mirando el Club 700, después el hermano Jimmy Swagger, empezamos a comer palabra. Después hubo una experiencia en otro pastor que empezamos a ir, y bueno, surgieron muchos inconvenientes, así que dejamos de congregarnos. Es decir, no íbamos permanente a un lado, ¿no? Pero porque no había esa cosa hermosa de decir, voy allá y me entrego y me quedo ahí. Claro. Hasta que un buen día, gracias a Dios, cuando mi hermana Estela se estaba por casar, recuerdo, y ella nos había elegido a nosotros para que seamos los padrinos. Justo ha llegado un pastor a la casa y nos decía que nosotros, como ya éramos cristianos, todas esas cosas, que no podíamos estar para ser padrinos de otra religión. Bueno, yo la verdad que no entendía bien, y él nos explicó muchas cosas en ese momento, que yo creo que eso sí creo que ha sido Dios, para comenzar una nueva historia en la vida espiritual nuestra. Él nos explicó así a grandes rasgos varias cosas como para que comprendamos. Entonces con mi esposo hemos decidido no ser padrino de mi hermana, y gracias a Dios que ellos han conseguido rápido a alguien que sea, porque estaban ahí 2 o 3 días, faltaban para que sea el casamiento. Y Estelita a mí me dijo, y además que yo como no sabíamos bien, ella me dijo, pero ustedes pueden ser padrinos nuestros porque ustedes son de otra religión, me dijo ella. Claro. Y yo no me daba cuenta, la verdad. Y resulta que pasó así, y bueno, ella se casó, después se fueron a Buenos Aires a vivir, y nosotros nos quedamos acá, lógicamente.
Y comenzamos una nueva historia con tu hermano nuevo, que es el hermano, uno de los integrantes de la creación de la misión El Alfa y el Omega. Ajá. Y bueno, y ahí empezamos a ir nosotros en el barrio Piloto con mi esposo, a congregarnos con ellos. Y recuerdo algo maravilloso que nos pasó ahí, para mí, ha sido la primera vez que fui para ahí, que el pastor hablaba sobre el perdón. Ajá. El primer día que yo fui ahí, habló sobre el perdón y yo a mi papá lo odiaba, pero lo odiaba con mayúscula. No había en el mundo una persona que yo no odie que no sea él. Por todas las cosas horribles que le había hecho a mi mamá, yo la quería mucho a mi madre. Entonces eso me dolía tanto el corazón que yo no lo podía ni ver a él. Y ese día el Señor hablaba sobre el perdón a través de este hombre de Dios. Uh-huh. Pero ¿sabes, Ceci, qué me pasó a mí? Que cuando el pastor hablaba, yo he empezado a ver en una cámara. Yo estaba mirándolo al pastor, pero yo veía en una cámara dentro de mi ser, de acá de mi cabeza, lo veía a mi papá niñito, y cómo lo golpeaban, lo maltrataban, le pegaban. Y me decía el Señor a mí, mirá lo que me decía el Señor. Me decía, aunque vos no creas, este niño nunca ha recibido ni amor ni cariño de nadie. Así, ¿cómo te puede dar amor si él nunca recibió, no sabe lo que es el amor? Y me mostraba cosas terribles que le habían hecho a mi papá, porque él cuando tomaba, se embriagaba y lloraba, él contaba las cosas que le hacían a él. Pero yo no lo tenía en cuenta, yo lo único que veía que le pegaba a mi mamá nomás, nada más. Pero Dios ahí me mostraba cómo te puede dar amor él si él nunca no conoce lo que es el amor. Él conoce eso. Claro. Él conoce golpes, maltrato, malas palabras, torpeza. Entonces, ese día, cómo lloré yo. Le pedí perdón al Señor, tremendamente le pedí. Yo lloraba, no podía estar. Y yo le doy gracias a Dios porque yo me he dado después cuando lo veía a mi papá, yo lo quería a mi papá, lo amaba a mi papá. No puedo perdonar a partir de... Desde ahí, yo tenía 23 años ahí cuando empecé a congregarme con los pastores. Y ha sido para mí maravilloso de tener un nuevo comienzo con mi papá. Pero sabes, sí que fue terrible porque mi mamá me empezó a tener bronca por eso. Porque claro, yo antes estaba del lado de ella. Claro. Del lado de ella porque era como que todo era para ella, y comenzar una nueva vida con Dios y que Dios te muestre a la otra persona que era tan débil como su mamá y que nada más que tenía una cosa y otra, poder entender que realmente todos somos necesitados, nada más de una manera o de otra. Así que para mí ha sido un nuevo comienzo con mi padre. Lógicamente le he tenido que llevar porque mi mamá como ella sabía que yo era católica y después me cambié para, según dicen entre comillas, para otra religión, que no es así, es un cambio totalmente de vida, es una nueva creación en nuestro ser, en nuestra alma. Mirar totalmente las cosas diferentes, cómo las veía antes, voy cómo las tenés que ver ahora. Eso es maravilloso. Entonces, mi madre todavía no comprendía todo eso que pasaba en mí. Entonces, y bueno, y así pasó, fue pasando el tiempo. Es difícil cuando uno deja de ser católico, bueno, todo alrededor, la familia, es difícil. Sí. La aceptación también, es un proceso que creo que la mayoría pasamos. Sí, la pasamos ¿por qué? Porque a veces como cuando uno recién se entrega al Señor, uno no sabe explicar bien cómo es todo. Y bueno, yo a mi mamá, yo la quería mucho, pero también ya le doy gracias a Dios porque yo pude quererlo más a mi papá, ayudarlo. Ellos eran personas muy necesitadas. Y así le he podido ir ayudando a ellos, llevándolo en el camino.
también con muchas cosas en el medio, pero gracias a Dios ellos ya están descansando, ellos ya están con el Señor. Ha sido un trabajo bastante difícil tratar de llevarlo a ellos hasta que ellos se fueron, ¿no? Pero valió la pena hacer lo que uno hizo por ellos. Y bueno, y volviendo al tema de la misión, comenzamos a ir con los hermanos, ellos estaban en el barrio Piloto en aquel momento. Resulta que en el barrio Piloto se levanta las personas que estaban, lo que habían dado el espacio para que se haga, se enojan con los pastores y dejamos de congregarnos ahí. En ese interín yo ya tenía a mi hija Ruth, yo ya congregaba con ella, de 4 meses tenía Ruth cuando comencé con ellos a congregarme, y ahí comenzamos la odisea nosotros, porque no teníamos dónde estar. Ahí era como el lugar, el punto inicial, ahí todos íbamos, pero cuando vino esa maratón, ese problema, ese drama, no teníamos dónde congregarnos, entonces íbamos a la casita, en el fondo de la casa de mi suegra, y cuando había problema ahí, íbamos a la casa de ellos, que eran de un departamentito, entonces no había ahí espacio. Cuando ocurría algún problema ahí, volvíamos a la casita y así sucesivamente. Hemos andado varios años ahí rodando. Y recuerdo que un día yo muy así angustiada por esto que pasaba. ¿Por qué? Porque yo veía que mis hijitos no tenían escuelita, no había esa contención espiritual, no había un lugar donde ellos puedan disfrutar de estar reunidos, todas esas cosas. A mí me angustiaba mucho, me ponía muy triste toda esa situación. Hasta que un buen día le digo yo al pastor, ¿podemos comprar un terreno y hacer una iglesia, algo? Y él me dijo, no, ¿de dónde vas a sacar plata? Y así muchas cosas que... Pero como él me había enseñado tantas cosas, la fe, ha sido para mí tan así incorporada en mi ser, una fe única, que yo decía, pero si Dios quiere hacer, te va a dar, decía yo. Claro. Pero yo no lo podía convencer a él eso, no lo podía, y eso que él enseñaba, claro. Eso. Sí, a veces uno puede enseñar muchas cosas y en realidad, bueno, experimentarlo es difícil, ¿no? Bueno, resulta que parece que yo era la que experimentaba lo que él hablaba, porque recuerdo que un día le cuento yo de que me ha salido, porque yo ya me había aferrado que sí o sí teníamos que tener el terreno de una iglesia, que hagamos la iglesia, de que todos los días me fijaba yo en el diario, o buscaba o pedía, y me fijaba terreno en Alderete, terreno acá, allá en la banda, donde sea, pero que tengamos y sale ahí, veo yo en el diario que salía 10 terrenos en Alderetes. Los primeros 10 terrenos que llegan, que compren, vos pagabas 100 pesos por mes, 13 cuotas de 100 pesos. Es decir, te salía 1.300 pesos el terreno. Pero con la primera cuota vos ya entrabas a vivir. Entonces veo eso en el diario y le comento a él, al hermano. Y él me dice, no, ¿de dónde vas a sacar? Yo me fui con mis 4 hijitos para ir a ese lugar, a ir acá, en la avenida, sí, está el lugar todavía ahí. Ya tenía los 4 hijos ahí, Lucas también. Tenía los 4 hijos y me tomé el colectivo con los 4 y me fui hasta ahí. Le digo, me voy, y ahí decía venta de lote, todo, entro y me atiende don Pedro Gutiérrez, era el hombre que estaba a cargo de las ventas. Y le cuento yo a qué había ido, todas esas cosas. Y él se admiraba porque me decía, ¿cómo puede usted andar con los 4 niños así? Y me decía, ¿y qué paciencia que le tiene? Todo, y que mis niños eran unos angelitos, lo veía yo, eran tranquilísimos. Yo los podía llevar a todos lados porque ellos a mí no me molestaban. Entonces, no, si ellos son así nomás, le decía yo, dice, yo tengo hijos que me hacen, explota la cabeza, todo me decía. Y bueno, y pasó eso que yo le comentaba que era para hacer una iglesia, todo él. Y me dijo él, recuerdo que él me dijo, mire, dice, usted con 100 pesos que traigan, 100 pesos, no sé ahora si serán 100 pesos, porque esto hace en el año 92. Claro, sí. Pero eran 13 cuotas. Pongámosla de 100 pesos, pero era más.
Y resulta que voy le comento a los pastores y ellos me decían que no. Y bueno. Entonces viene mi hermana Olga y me dice, hermana, me dice, ¿quiere que yo le enseñe a hacer tamales? Me dice, averigüemos, me dice, porque ella sí le parecía buena la idea. Ajá. Y empecemos. Era la esposa del pastor. Y hagamos tamales, me dice, y vendamos, me dice ella así, para que podamos comprarlo. Me dice, mire qué bueno que está, qué bueno que está la oportunidad. Y era con 100 pesos, usted tomaba posesión del espacio. Entonces yo le digo, bueno, le digo yo, entonces ella averigua todo y me avisa. Entonces yo empecé a comprar, me acuerdo que junté un dinero yo y compré todo para que hagamos tamales, para vender. Uh-huh. Hacemos la primera venta, por supuesto que no han salido tan lindos la primera vez, pero ahí usted va aprendiendo, y bueno, compramos, hacíamos y llevábamos 100 pesitos para el hombre, para que no vaya poniendo así. Al comienzo era todo genio porque íbamos al pie de la letra. Y después empezó a surgir un montón de inconvenientes, un montón de cosas que necesitaban dinero para esto, llevaban, entonces ya no podíamos juntar para pagar. Y ya cuando iban 3, 4 cuotas, recuerdo que no se podía pagar, pero no era porque no hacíamos los tamales, sino porque... Ese dinero que supuestamente era destinado para el terreno, se lo utilizaba para otra cosa. Entonces, yo digo, bueno, entonces nos dicen de allá, nos mandan a decir que lamentablemente ya habíamos perdido el terreno porque no pagamos, eran 3, 4 cuotas. Y yo le dije, no puede ser esto. Entonces hablamos con la señora, con la dueña de los terrenos, ella me dice, mire, acá dice, y decía ahí la cláusula, me dice, lamentablemente ustedes no van a poder seguir con el terreno. Ha sido trágico. Claro. Entonces yo le dije, no, entonces lo hablo a don Pedro Gutiérrez, le digo, miren lo que nos hizo, le digo a esta señora, ¿sabe lo que nos cuesta a nosotros juntar 100 pesos para traer para el terreno y que no hagan esto? Le digo yo hacia él, ¿cómo puede ser? Le digo yo hacia el hombre. Dice, quédese tranquila, dice, yo ya voy a ver cómo lo soluciono. Y bueno, resulta, mire cómo hace. Yo digo, Dios cuando quiere hacer algo, Él lo hace como Él quiere las cosas, ¿no? Y resulta que este hombre dice, no, dice, ya voy a ver cómo hacemos, me dice así el hombre. Vamos a buscar la manera, dice, para que yo lo tomarlo a ese terreno y que ustedes me paguen a mí en vez de pagarle a ella y le conservaría lo que ustedes ya van dando. Uh-huh. Y bueno, y resulta que para la gloria de Dios ha sido así. ¿Sabe que no podíamos juntar sus 100 pesos? Cuando este hombre ya nos había dicho que sí, no lo podíamos juntar porque surgía una cosa, surgía otra y ya juntamos se enteraba hasta que terminamos de juntar. Y yo digo, Dios mío, este hombre irá a querer ahora. Decía yo, entonces había una aflicción en mi corazón, en mi alma, porque yo digo, se pierde el terreno, se pierde todo. ¿Y qué ha pasado? ¿Sabe, mi hija, qué ha pasado? Que resulta que porque ella vivía en el Palomar, este hombre, ahí se había alquilado, nos enteramos esos días, porque nosotros lo buscamos para pagarle. No, dice, sí, y nos dan la dirección donde vivía, me voy con una de mi hija, yo, para el lugar ese, que estaba en el Palomar, en un barrio que está en la banda de Riosarí. Y resulta que nosotros llegamos, golpeamos la mano, que era la dirección que nos daba, estaba toda la luz apagada. Y sale este hombre de ahí y me dice este hombre, mire lo que me dice este hombre. Uh-huh. Dice, Dios la ha traído a ustedes, me dice así. Yo no sabía por qué. Claro. ¿Y sabe qué me dice él? Porque, mire, hoy me cortaron la luz, dice. Y con ese dinero que usted me trae ahora, mañana voy a poder conectar nuevamente la luz. Uh-huh. Me dice así él. Ha sido algo maravilloso para mí porque nosotros ya lo teníamos perdido el terreno. Y mire lo que tuvo que hacer Dios, que este hombre esté angustiado, esté triste, esté afligido, para que este hombre nos acepte los 100 pesos uh-huh. que nosotros le llevamos. Así que para mí ha sido maravilloso. Y yo ahí me puedo dar cuenta que eso solamente lo hace Dios. Cuando uno quiere, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer algo para Dios y cuando uno tiene la fe sabe también, ¿no? que es Dios el que está manejando uh-huh. todo,
porque si ya no, unos meses antes una señora nos ha dicho que no, y este hombre que no le podíamos llevar esos benditos 100 pesos, de ver lo que él justo lo necesitaba urgente, ese dinero para la gloria de Dios, es decir, nosotros lo hemos salvado a él y él nos salvó a nosotros esa noche, que había quedado sin este hombre. Y ahí, gracias a Dios, hemos podido buscar la manera de seguir pagando. Ya no teníamos la misma presión, porque claro, a la otra señora sí o sí había que darle todos los meses. Y acá, bueno, en el interín hubo muchos inconvenientes también, porque en ese tiempo surgió que por ejemplo, el esposo de la hermana Estela, recuerdo que no quería que la Estela ya trabaje más, entonces yo tenía que hacer sola los tamales, entonces han surgido muchas cosas feas en el medio. Pero los que estaban ahí eran nuestros hijos. El hijo de la Estelita era Federico, que estaba en ese momento, y mis 4 hijos. Estábamos y salíamos y hacíamos de todo, vendíamos de todo con juntar el dinero y pagar ese terreno bendito que era para Dios. Y es el lugar en el que ahora también sigue en este caso la congregación, ¿no? La Misión Cristiana de Alderete. No, ahí no era. Resulta que era el lugar, allá se llamaba San Alberto, el lugar donde estaba el terreno. Ajá. Nosotros el primer mes que nos han dicho que era ese terreno de la misión, nosotros lo limpiamos, me acuerdo que el hermano Sabino puso una planta y todo, y hacíamos escuelita, y teníamos pagado recién un mes. Evangelizamos toda la zona porque estábamos felices. Era una nueva etapa para nuestra vida. Uh-huh. Y resulta que después don Pedro Gutiérrez nos dice que ya no iba a ser más ese terreno para nosotros. ¿Pero por qué? Porque justo pasaba ahí el gas por la zona. Me dice, ustedes no van a tener más el terreno ahí, dice, lo vamos a ubicar en otro lado, porque lamentablemente ustedes tienen niños, va a haber muchos niños acá, puede surgir algún accidente, que Dios no lo permita, mejor lo vamos a poner para el otro lado. Y de ahí que nos pasó para la Santiago al Mil. Pero cuando nosotros nos trasladan al Santiago al Mil, usted no sabe lo que pasó ahí. Fue terrible. ¿Por qué? Porque había unas cuantas casitas nomás ahí en ese lugar, y estaba el terreno por supuesto, lleno de maleza, lleno de cosas, y para ahí toda esa zona lleno de monte para acá, monte para acá, monte. Lo único que estaba era la calle Santiago nomás y algunas casas ocupadas cuando nosotros nos entregan el terreno. ¿Cuál ha sido el problema más grande cuando el pastor llega a verlo? ¿Cómo se enojó conmigo? ¿Cómo me ha retado? Me ha dicho de todo. Y yo decía, cuando él hablaba yo veía llena de gente por entero cuando él hablaba. Y yo le decía, pastor, pero si mire, todos estos montes se pueden llenar de personas, todo. No, dice, a usted la han estafado, le han hecho todo. Y me decía cosas horrendas que no tiene sentido de decirle ahora. Y yo decía, yo creo que si Dios nos trae para acá, algo tiene con este lugar. Uh-huh. Ese tiempo no estaba la ruta alternativa, no estaba el barrio Santa Inés, no estaba el barrio Rincón del Este, apenas ni estaba ni el barrio CGT, donde estamos viviendo nosotros, ni donde vive la hermana Estela, no había nada. Era solamente esa calle. ¿Para qué vamos a hablar de los barrios aledaños que están allí? Uh-huh. Ese asentamiento que está ahí, eso era un monte. Nosotros cuando íbamos a ese lugar y orábamos en ese lugar, yo decía, Señor, que esto se llene de gente, Señor. Que no sea lo como dijo el pastor, decía yo así. Uh-huh. Señor, yo quiero que esta gente, que se llene de personas toda esta zona. Yo sí creo en lo que te puede hacer. Y así fue la maravilla que ya tenía Dios en sus planes, que nosotros no la sabemos. Claro. No sabemos qué puede pasar con lo que Él nos da, pero a su tiempo sí lo vamos a ver en los frutos. Uh-huh. Y así fue. Entonces, es decir, todo lo oscuro, lo negro que se veía en ese momento, hoy se ve totalmente claro. Que cuando Dios comienza una obra, Él la va a hacer. Él la hace como... Usted ha visto todos los barrios que están ahí alrededor. Sí. Impresionante. Y creo que mucha gente de ese asentamiento, ¿no? Ha conocido a Dios y ha podido tener una vida mucho mejor de la que probablemente tendrían si no hubiese estado quizás esa iglesia ahí y ustedes para recibirlos tantas veces que lo han necesitado. Maravilloso. ¿No?
Maravilloso. En Juan 15:16 dice, Jesús dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Sí. Este capítulo seguramente lo habrán escuchado en algún momento, es donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera, Sí. y que bueno, las ramas somos nosotros, Sí. mientras permanezcamos en Él, que es el árbol, la vid, vamos a dar fruto, Sí. pero si nos alejamos, nos secamos, Sí, ¿no? sí, sí, y estoy sí. segura que ustedes pudieron dar ese fruto a lo largo de todo este tiempo, de estos 23 años, sin duda alguna, puedo afirmarlo completamente, han dado un fruto y un fruto que perdura, así como lo dice la palabra, y por eso Sí. durante todos estos años han seguido adelante, a pesar de todos los obstáculos que usted recién mencionaba y todos los que no nos mencionó, porque si es 23 años, en un ratito de una entrevista Sí. obviamente no se pueden resumir. No se puede. Pero realmente esto se ha dado porque ustedes nunca se alejaron. No. Tanto usted como la hermana No, Estelú, no, que no. es la hermana de doña Graciela, que también estuvo en la fundación de la iglesia, seguramente en algún momento la vamos a entrevistar Sí. también, pero no se alejaron en ningún momento, se mantuvieron ahí firmes en el árbol, en Jesús, y por eso han dado fruto, y todavía todo el fruto que falta, porque seguramente mucha gente que va a la iglesia, a nuestra congregación, va a dar su fruto también. Sí, estoy segura. Y no solamente por no alejarse de Dios Sí. o de Jesús, sino también por el gran ejemplo que ustedes han dado de perseverancia durante todo este tiempo. 2 mujeres que después, bueno, el pastor en un momento se fue y quedaron 2 mujeres a cargo en una época muy machista, ¿no? Sí, En la sí, que era sí. rarísimo que 2 mujeres estén en una iglesia, Sí. en cualquier clero, ¿no? No Sí, solamente terrible. los evangelistas, sino en cualquier tipo de clero. Es el hombre normalmente el que preside, el que está al frente Sí. de la congregación o de una iglesia, y la verdad que debe haber sido muy difícil, Sí. y son un ejemplo para todos nosotros, así que le agradezco yo a las 2, a usted personalmente, por su perseverancia y por el ejemplo que nos han dado, seguramente en nombre de toda la misión cristiana de Alderetes, porque nos sentimos orgullosos y son un ejemplo a seguir para todos nosotros. Sí. ¿Quiere decir algo para terminar? Y bueno, yo lo que quería decir que muchas veces uno dice cómo, por ejemplo en el caso mío, ¿verdad? Que soy mujer, que he estado tantos años frente de una obra, siempre me he sentido una más del grupo. Nunca no ha sido a mí ese deseo de decir quiero ser tal o cual cosa, porque nunca me sentí así, la verdad. Como más importante que los otros. No, al contrario, siempre he querido tratar de estar ahí igual a las personas que van. Me parece que le voy a ayudar más siendo así, estar al lado de la persona, aunque muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Porque a veces sale el orgullo, sale esa cosa, yo hice esto, el enemigo de Dios siempre se presta a todo eso. Y Dios siempre nos baja, ¿no? Me hace saber, no, acuérdate que soy yo, acuérdate que soy yo. Entonces, esas cosas que recién hablaba referente de que estar una mujer frente de una obra, sí, ha sido terrible. Terrible porque había muchas personas que iban muy bien a la congregación y después ellos cuando ya se estabilizaban en su casa, todas esas cosas, ya miraban eso, que éramos mujeres las que estábamos frente a la obra, o porque ya le habían comentado, le habían dicho, son mujeres, y se iban de la congregación, se iban. Y yo me sentía mal, triste, porque yo decía, después de haber recibido tanto de Dios, estas personas se van. Entonces, pensaba muchas cosas en todos estos años, ¿no? Porque por la misión pasaron miles y miles de personas. Y lo que más me impactaba a mí era de ver eso, que rápido le llegaba algo a su cabecita y bueno, chao, nos vamos. Y quedaron en el camino, y es muy triste esa vida. Es difícil permanecer, ¿no?
Pero es muy difícil si no estamos realmente, como decíamos al principio también, ¿no? Si no oramos, si no leemos, si no nos afirmamos bien, nos vamos con cualquier movida de piso, nos terminamos cayendo. Yo le cuento algo que también, yo por eso digo que Dios debe ser que ya me tenía ese lugar que donde yo estuve, que Dios te hace conocer tempranamente las cosas, los obstáculos que tenés que pasar para permanecer. Y lo que me llegó tanto a mí, que también así como del perdón, que apenas llegué, el Señor me ha hablado sobre el perdón, también me ha hablado sobre el día a día. Recuerdo como mis hijos eran tan pequeñitos, cuando comencé a ir a la iglesia donde yo me congregaba, las reuniones se hacía como a 15 cuadras de mi casa, más o menos. Y yo muchas veces tenía que ir caminando con mis niñitos, con mis hijitos, con mis 3 chiquitos. Entonces, me acuerdo que el pastor hacía reuniones martes, jueves, sábado y domingo. Esto no lo quería dejar pasar porque para mí es fundamental. Por eso lo estoy contando nuevamente y siempre que puedo lo cuento. Entonces el pastor decía que sí o sí tenían que ir, que tenían que ser puntuales, llegar una hora antes, porque él era así, él era muy así, estricto, que no está mal, para mí me parece excelente y me ha servido mucho, me ha servido mucho para vencer muchos obstáculos que se me presentaban cada día. Y recuerdo que él cuando dice así, yo he dicho, yo ya no voy a venir más, he dicho yo, porque si así, martes, jueves, sábado, domingo, decía yo, no voy a llegar, decía yo así. Pero era tan impactante lo que yo recibía día a día que iba, que quería seguir estando. Pero sabe que la siguiente reunión, mire cómo hace Dios, cómo sabe Dios el pensamiento de las personas. Habla el pastor referente que tenemos que vivir el día. Hoy nomás viví, este día nomás. Veremos qué pasa mañana. Y a mí me mató, me llenó de alegría, de gozo, de paz. Ya no fue una carga para mí ir a la iglesia, sino decir, bueno, si mañana, Señor, yo mañana tempranito voy a orar y voy a pedirle para que pueda ir a la tarde con mis 3 hijitos. Y así empecé a ir a la iglesia, viviendo solamente el día. Y para mí eso es maravilloso. Para mí la clave de la perseverancia, de permanecer, de servir a Dios, es a vivir el día. Pero yo no sé si mañana voy a vivir. Yo estoy viviendo hoy. Entonces, Señor, ayúdame para que yo hoy haga todo lo que tengo que hacer para vos. Donde tenga que ir, ayúdame para que lo pueda hacer. Si tengo que quedarme en la casa, me quedo en la casa, y si tengo que salir, salgo. Estar totalmente dependiendo de que Él me dé órdenes, que Él me vaya diciendo las cosas que tenía que hacer. Y así he comenzado una nueva vida. Para mí eso ha sido maravilloso. Y eso es sí, para la gloria de Dios lo digo, porque es Dios el que ha hecho todo eso. Permanezco hasta el día de hoy. Eso a mí no me movió. No me movió porque me ha dado así con una seguridad única de decir, Señor, si usted quiere que vaya mañana, usted va a hacer todo para que yo vaya. Y así he podido vencer los obstáculos de mis niños cuando eran chiquitos, cuando eran pequeñitos, que usaban pañales. Yo me acuerdo que íbamos a la misión y yo llevaba 3 mamaderas, Ceci, para mis 3 hijitos, porque el mayor tenía 2, Romita tenía 1 y Ru tenía 4 meses. Y seguir, y como te digo, era una fiesta para mí ir a la iglesia. Jamás así de decir, tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que leer la Biblia. No, sí era como que, comenzó una nueva historia de amor. Así es. Algo fascinante, algo maravilloso. Y Dios nos sorprende cada día con una nueva cosa. Y yo digo, gracias Señor por este hermoso día y por las cosas que están pasando y por las cosas que vivo. Sin ir más lejos, justamente ayer, ¿no? Esto lo voy a contar ya como último, como anécdota y para darle la gloria a Dios. Ayer estábamos con mi nietito mayor, con Martín, y tenía que hacer un trabajo, presentar un trabajo hasta las 6 de la tarde. Comenzó él como a las 3 a trabajar.
y en la computadora, lógicamente, y resulta que cuando eran las 5 de la tarde, yo le pregunto, ¿y Martín, ya terminaste el trabajo? Me dice, sí, él. Me dice, pero vos no lo puedo enviar, me dice, pero ¿por qué no aparece? Me dice, el trabajo mío. Y bueno, empieza a mirar, no aparecía, le digo, Martín, capaz que lo borraste. No, si acá está, míralo, me dice, y lo miro y estaba el trabajo. Uy, Martín, ¿qué vamos a hacer? Y estábamos ahí entre la incógnita, porque yo no entendía nada nada de la nueva experiencia que se está viviendo ahora, ¿no? Voy a tener que incorporar nuevos conocimientos, sí o sí estoy obligada. Entonces le digo, uy, Martín, digo, ¿qué vamos a hacer ahora? Le digo yo así, lo miro a él, no sé, babú, me dice, ya van a ser las 6 y eran las 5:20 ya. Ay, digo, y ahí me he puesto a orar. Dios mío, ayúdanos, por favor, no sabemos qué hacer, no sé qué hay que hacer con la computadora para que mi hijo lo envíe este trabajo. Y ha sido tan maravilloso porque en ese momento mira Martín el monitor y dice, ¿sabes que no toqué había un asterisco ahí, una pequeña cosa al lado del trabajo que hizo él? Dice, lo voy a tocar, babú, a ver si eso dice algo. Me dice así, toca y aparece la pantalla para que envíe el trabajo a las 5:26. Así que yo lloraba de alegría, lloraba porque digo, Señor, gracias porque usted está siempre hasta lo más... Hasta lo mínimo, pero que es grande, porque por ejemplo mi nietito... que está creciendo, que tiene que crecer en la fe, porque eso lo ayuda a los niños a crecer en la fe, a creer que Dios te puede ayudar hasta en las pequeñas cosas que para él era... si no entregaba ese trabajo, lógicamente se iba a la calle. Que tiene, claro, muy responsable. Entonces le digo, ¿realmente te das cuenta, mi hijo? Dios creó también la computadora. Le digo yo, sí. Él nos dijo dónde teníamos que tocar el botoncito y todo. Entonces esa cosa maravillosa, es hermoso vivirla cada día, Ceci. Vivir esa experiencia. Entonces yo le sugiero a las personas que están mirando este video, que están mirando este mensaje, que busquen a Dios, al verdadero Dios, a Cristo Jesús. Y yo le puedo asegurar que sí, van a pasar momentos difíciles, inconvenientes, situaciones por ahí, nada agradable, pero con la ayuda de Dios estoy segura que van a vencer. Amén, ¿sí? Amén. El mejor consejo que podía dar para cerrar la entrevista, le agradezco mucho por todo lo que ha compartido con nosotros y por lo que le ha enseñado a la gente, porque esto es para aprender cada una de las cosas por las que pasó, ¿no? Muchas gracias a todos los que se quedaron ahí, los que escucharon esta entrevista. Gracias por estar. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, Doy Fe Ceci Benzal en YouTube, y en Instagram Doy Fe_Ceci Benzal. YouTube, tengo que decir, me corrigieron por ahí que no diga YouTube, perdón, a mi amigo que me corrigió, YouTube, voy a decir ahora, síganos en YouTube o en YouTube, pero síganos por favor, compartan con otra gente también estas entrevistas, porque sin duda alguna van a ser de gran ayuda para muchas más personas de las que nosotros nos imaginamos. Todas las entrevistas están teniendo una gran repercusión porque todas las personas pasamos más o menos por las mismas situaciones, pero la salida es la misma, ¿no? La misma. Es Cristo Jesús que se ha sacrificado por nosotros y para que nosotros estemos bien, para que estemos mejor, no sin problemas ni en una vida color de rosas, como decía recién doña Graciela, pero sí con la ayuda de Él para salir siempre adelante, ¿no? Y bueno, recuerden que el mundo no lee la Biblia, lee cristianos, así que nosotros somos la luz para este mundo. Muchas gracias, los esperamos el viernes que viene y bueno, hasta la próxima.